Comenzamos. Buenos días. Hoy el Partido Aragonés quiere, hablar de una cuestión que da la sensación que el Gobierno quiere pasar de soslayo y que, desde luego, bajo nuestro punto de vista, es una situación grave y que realmente no sé si han valorado las consecuencias que esto conlleva. Nos referimos a las recientes, del día, creo que fue el día de los Reyes, concretamente, en el que el Salud anunció que iba a facturar la asistencia sanitaria a los funcionarios de zonas rurales. Hablaba de 16.800 funcionarios que viven en el mundo rural, porque no firmaba el convenio a tres bandas entre el Gobierno central, la Mutualidad y el Gobierno de Aragón. Nosotros consideramos que llegan tarde. Hace un año sí firmaron ese contrato, no entendemos ahora por qué no se firma y, desde luego, lo que más nos enfada es que realmente el mayor perjudicado sea el beneficiario. Es decir, no estamos hablando, cuando un Gobierno está hablando de una sanidad gratuita, universal y para todo el mundo, y estamos hablando que aquellas personas, funcionarios del Estado, que trabajan en el territorio aragonés, muchos de ellos deciden venir a vivir al territorio aragonés, y en el mundo rural concretamente estamos hablando de Administración de Justicia, estamos hablando de personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estamos hablando de personal de Hacienda, de instituciones penitenciarias, en las que el Gobierno ha decidido, por una cuestión simple y llana económica, no darles la posibilidad de hacer uso de los servicios de urgencias. Creemos que es una situación, como digo, muy grave, por el hecho de que una persona que vive en el mundo rural, y cuando dijeron que solo era en el mundo rural, nosotros hemos estado mirando y realmente urgencias solo hay en Huesca, Zaragoza y Teruel. En Teruel no a todas las horas. Por lo tanto, estamos hablando de todos los municipios de Aragón, excepto las tres capitales de provincia, y por tanto consideramos que estamos hablando de esos 727 municipios, es decir, solo son 4 en los que se puede dar ese servicio. Más teniendo en cuenta no solo a los trabajadores del Ministerio, de la Administración Civil del Estado, sino a propios trabajadores del Gobierno de Aragón. Es decir, todos sabemos que en el convenio de educación tienen la posibilidad de acogerse o bien a una mutualidad privada o a la sanidad pública. Eso sería otro debate en el que, si quiere el Gobierno entrar, cuando es tan defensor de la sanidad pública, pero que realmente a todos aquellos que ni siquiera les dieron la opción en su día de poderse acoger a la sanidad privada, que no puedan recibir unas urgencias, como digo, una profesora que está en un colegio que ha decidido por iniciativa suya o por cuestión de poder atender el mundo rural, acudir a un municipio pequeño y que su hijo se ponga enfermo y que, desde luego, el Salud le plantee cobrarle un servicio de urgencias. Por eso digo que nos parece una situación lo suficientemente grave. También quisiéramos que nos aclararan si hablan solo de los 16.800 funcionarios del Estado o de los más de 50.000, que aunque todos no están acogidos a mutualidad, pero que saben que mayoritariamente los trabajadores del Gobierno de Aragón se acogen a una mutualidad. Por lo tanto, entendemos que estamos hablando de muchísimos funcionarios. Como digo, creemos que el Gobierno tiene que rectificar. Nosotros vamos a presentar una proposición no de ley. Como saben, ahora en enero no tenemos posibilidad de que haya plenos para poderlo debatir, pero esperamos que antes de que venga el primer pleno de febrero el Gobierno haya rectificado y haya dado solución, porque, como digo, lo siguiente, si es por una cuestión económica, lo siguiente que será que los catalanes que vienen y que hacen un uso de la sanidad aragonesa porque Cataluña no cobre, se les cobre a ellos individualmente. Es decir, nosotros consideramos que primeramente hay que dar un servicio, como digo, a todas esas personas que están, a veces, muchos de ellos velando por nuestra seguridad, que están trabajando para que la justicia funcione en instituciones penitenciarias. No entendemos que hayan bajado a ese nivel de cobrar una sanidad que, como digo, ellos defienden como pública y gratuita. Los acuerdos o las negociaciones a las que puedan llegar, desde luego consideramos que si tienen que hacerlas, que las hagan, pero que desde luego no afecten de ninguna manera al usuario del servicio de sanidad. ¿Alguna pregunta? ¿Sabéis cuánta gente se está afectada por esta situación aproximadamente? Hombre, trabajadores del Gobierno de Aragón hay 51.000, ¿no? Hay estudios que dicen que un 80% de los trabajadores, cuando les permiten elegir, eligen una mutualidad. Y luego todos los anteriores que se transfirieron con las transferencias en el 2011, que esos inevitablemente no, quiero decir, no les dieron la opción si sanidad pública o mutualidad. Entonces, todos esos son obligatorios. No tenemos un dato exacto, pero bueno, visto lo visto, yo creo que es un porcentaje muy alto, ¿no?, de
Y como digo, ya no es solo eso, sino que estamos con estas medidas, desde luego, no estamos fomentando para que alguien que quiera pedir un traslado de un guardia civil a Aragón, pues descubra que no tiene posibilidad o que tiene que adelantar un dinero que consideramos en el que un usuario no tiene que entrar. Es decir, es otro debate. Yo creo que también recientemente pues algún sindicato también ha salido, ¿no? Un poco en esa línea de decir es que al final el usuario no es el que tiene que pagar las discrepancias que existan en esta cuestión.